Inversores, hola a todos. Soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Manu Hernández. Y esto es Finanzas.com al cierre del 29 de septiembre. Pues os estábamos esperando, amigos, Alfonso y yo. Bienvenido, Alfonso, al Centro de Noticias de Finanzas.com. Buenas tardes, muchas gracias como siempre. Alfonso Escárate es gestor de Family Office. No sé si en algún momento antes de irnos de vacaciones pensabas o ya formaba parte de tu mapa de riesgos que al volver nos encontraríamos los mercados tan tensionados como lo estamos viendo esta misma semana, con pérdidas de divisas hasta mínimos históricos, bancos centrales interviniendo ya, varios blues por mencionar el IBEX 35 en mínimos. No solo eso, sino que Finanzas.com proyecta caídas a doble dígito en las principales cotizadas españolas para las próximas semanas. Alfonso, ¿hemos roto algo por el camino y no nos hemos dado cuenta? ¿O de verdad esto se ha ido cocinando a fuego lento y no nos hemos dado cuenta? ¿Qué situación crees que estamos? ¿Ha sido todo abrupto o es que hemos vivido distraídos y nos hemos dado de bruces literalmente con una realidad exageradamente, con unos augurios exageradamente malos para los mercados financieros, al menos la renta variable? Luego me gustaría preguntarte si todo lo que está pasando beneficia a la fija, ¿no? Que al menos con los intereses que estamos viendo, con los rendimientos que estamos viendo en algunos bonos, parece que sí. ¿Cómo lo ves, Alfonso? Pues bueno, esto forma parte un poco de todo lo que veníamos viendo en el pasado. Es decir, un proceso de inflación muy elevado y los bancos centrales intentando no actuar. De repente la inflación se les va a unos niveles que son bastante complejos, pues por la guerra de Ucrania, por otros factores, no solo la guerra de Ucrania, y tienen que actuar. Y están actuando de manera agresiva, como estamos viendo. Esa manera agresiva nos entra la duda, por lo menos yo creo que eso es lo que está pasando en el mercado, si es porque están por detrás de la curva de inflación y entonces pueden sobrereaccionar. Y eso siempre es negativo para la bolsa. Ya. En cualquier caso, venimos desde el periodo desde el 2008 y ya sobre todo en el 2020 un exceso de liquidez en el sistema, y quitar el exceso de liquidez del sistema sabes que de manera irrevocable te va a llevar a una situación donde vas a intentar llegar a recesión, donde vas a empezar a llevar a situaciones más complicadas todo el ecosistema, tanto de bolsas como de bonos y de inversión, ¿no? Y ahí es donde estamos. Empezaron actuando con una manera mucho más tranquila y de repente se están sumando todos los bancos, quitando el de China, pues todos los bancos están entrando en ese ciclo. De todas maneras, Alfonso, no sé qué opinas, porque al final China, cuando que va a contrapelo, ¿no?, de lo que están haciendo los demás, cuando está reduciendo los tipos de interés, no es la manera, no sé si velada o no, pero prácticamente nos está diciendo que su economía tampoco va tan bien como dice el Partido Comunista, que por cierto se van de cónclave dentro de unas semanas. No sé si eso también lo tendremos que tener en cuenta, aunque ellos estén bajando tipos. El problema principal que tienen es en el lado de la vivienda, donde se les está secando completamente el mercado, se les está cayendo, y ellos tienen que reactivarlo como sea. Es una de las herramientas fundamentales en cualquier economía. Están en otro ciclo diferente al nuestro. Nosotros estamos en un ciclo donde realmente el precio de la vivienda es precisamente, lejos de estar en mínimos, está en máximos, donde estamos con unos niveles de financiación para parte de los bancos, pues no son dramáticos, pero son más elevados de lo que hace un par de años, y estamos en una dinámica completamente diferente a los chinos. No es exactamente la misma. Volvemos, si te parece, hacia nuestro territorio. Estamos viendo, hemos visto que el Banco de Inglaterra ha puesto 60 billones sobre la mesa para corregir el mercado de deuda, que estaba rindiendo a 5%. Bajo tu punto de vista, lo que sucedió ayer puede desencadenar actuaciones en otros bancos centrales similares. Yo creo que no. Yo creo que el discurso y por donde van tanto la Fed como el Banco Central Europeo es completamente diferente a lo que está haciendo el Banco de Inglaterra. Yo creo que Europa y Estados Unidos están centrados principalmente en la inflación, en llevarla al 2%, porque saben que si no controlan esa situación,
el riesgo son mucho más elevados Ujú. y entonces creo que no estamos en un discurso completamente diferente. Ellos tienen una situación económica y una situación muy particular de ellos. Al hacer el Brexit, a fin de cuentas, se han aislado, es una isla, ¿no? Ujú. Y yo creo que no tiene comparación. Ujú. Con este escenario de tensión, como decíamos, que parece que cada día va a más. Ya, a ver, mañana, a ver qué podemos hablar, de qué podemos hablar ya en los próximos días, porque ya parece que se nos acaba la imaginación incluso, ¿no? Pero a ti, Alfonso, ¿qué te pide el cuerpo? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas a operar en las próximas semanas? ¿Con qué criterios? ¿Con qué salvaguardas? Y con qué apuestas también, si es que es posible tener alguna apuesta. Y te facilito un poquito la respuesta. Liquidez la entendemos como apuesta. Efectivamente. Bueno, yo, como bien sabes, desde principios de año, bueno, desde agosto del año pasado, estaba en un proceso, un nivel de liquidez bastante elevado. Estos días atrás he deshecho todas las coberturas que tenía de cartera, con lo cual, bueno, pues no, porque estoy esperando un cierto rebote simplemente por sobreventa, porque, como bien estamos viendo el tema de intervención por posibles de bancos centrales, recompra de bonos, entonces ahí estoy bastante más tranquilo. Sí que estoy empezando a mirar toda la parte de bono de corto plazo o letra, que hasta ahora no estábamos mirándolo. No estaba mirando porque con yields negativos, pues Claro. para mí no es de interés. Yo no tengo la obligación de invertir como pues un fondo, por desgracia, pues Claro. tiene que invertir en ese tipo de activos. Entonces, ahora sí que empiezo a mirarlo y hay cosas muy interesantes. Hay que tener en cuenta que la curva invertida de entre el 10 y 2 años americano nos da una oportunidad en el 2 años, yo creo que interesante. Y bueno, pues creo que se puede entrar ahí. Hay que mirar bien el tema de la divisa, que estamos en mínimos. Y aunque pueda quedarle, yo creo que algo más de recorrido, porque creo que la agresividad de la Fed va a ser mucho mayor que la del Banco Central Europeo, pero yo creo que esos son activos donde se puede estar. Y en el corto plazo, bueno, yo sigo un poco sorprendido con el oro, que no me termine que siga cayendo. Yo creo que estamos en un nivel donde sí que creo que puedo tener un poquito de subida, de upside. Pero creo que este es el escenario, pero es un escenario muy temporal. Es decir, si lo mirara más a largo plazo, creo que todavía las incertidumbres las seguimos teniendo. Hay que pensar que hasta que no se declara la recesión, las bolsas no tienden a recuperar y, por lo tanto, todavía no está declarada. Aunque sí que lo tienen por números, os recuerdo que la Fed nos comentó que estaban en una recesión técnica que no era grave porque las tasas de desempleo son muy bajas y tienen razón. Y en cualquier caso, aunque sea una recesión no técnica, sino declarada, les va a pillar con pleno empleo y eso facilita mucho las cosas. Eso ayuda mucho. Yo creo que es que eso les tiene que incrementar la tasa de desempleo. O sea, es decir, su nivel de subidas de tipos de interés es impepinable que va a afectar a las compañías en algún punto y algo más de incremento de tasa de desempleo. Deberíamos estar, entramos en temporada de resultados nada en días, sí. La semana que viene. Deberíamos estar atentos, por ejemplo, a cómo evolucionan los márgenes para ser capaces de prever esto que nos estás señalando. Sí, yo sigo, hay dos cosas que creo que tenemos que estar. Uno son márgenes, que tenemos que ver cómo amplían o cómo disminuyen. Cómo contraen, sí. Exactamente. Y luego, por otro lado, los outlooks, ¿no? El otro día nos alimentamos con el tema de Apple, que está viendo que hay una disminución de la producción porque no hay tanta demanda. Bueno, pues ese es el tema de los que tenemos que ver. Eso nos va a llevar, yo creo, que a una normalización de algunas compañías, ¿no? Y sobre todo en valoraciones. Te iba a preguntar, ¿normalización en qué sentido? Entiendo que en PERS, ¿no? Sí, lo que acabas exactamente. de decir. Como siempre, recuerdo que la parte de beneficios es muy importante en las valoraciones en este caso y eso sabemos que van a ir ajustando los precios. Bueno, yo de momento y en el corto plazo, estoy esperando ese rebote, pero en el medio y largo plazo sigo siendo negativo porque la incertidumbre y la falta de esa recesión que estábamos hablando nos va a llevar a ese tensionamiento en precios de los índices. Entiendo, te interpreto, me corriges por tanto si lo hago mal, que en el corto plazo estás mirando más hacia la renta fija que a la variable. Sí. ¿Cuándo podríamos o cuándo crees o qué señales deberías ver para empezar a construir cartera teniendo en cuenta que ya estás en una posición de liquidez alta con activos en renta variable? Normalmente yo entiendo que debe ser cuando nos anuncien un proceso de recesión.
calcularlo en temporal es un poco frivolidad, pero si tuviera que decir un rango de tiempo, diría que entre el primer y el segundo trimestre del año que viene sería un momento donde yo creo que entraremos una cierta normalización, siempre y cuando pues, no haya ningún otro inconveniente geopolítico, que todos podemos imaginarnos cuál puede ser, por el camino. Ni siquiera la política de dividendos, nada de esto te haría cambiar de opinión. No, porque la política de dividendos está perfecta, pero el 2008 nos enseñó una cosa, y es que daba igual que la compañía fuera muy buena, que estuviera muy barata o que tuviera muy buenos resultados o pagara mucho dividendo. Cuando el mercado tiene miedo, huye. Entonces, lo que nosotros tenemos que ser son cerebrales, esperar a nuestra oportunidad y a nuestro momento. Y en este caso, y para mí ese es lo que tenemos que hacer. Déjame que te pregunte, Alfonso, también por los sectores defensivos. Citábamos antes, porque toca hablar de ella cada día, el tema de la inflación. Estamos viendo que sectores clásicos que protegen contra la inflación también están fallando ahora. Léase salud y léase tecnología. ¿Hay alguna opción, mientras tanto, mientras empezamos a construir cartera, pues de establecer algunos muros de contención contra la inflación? Porque los pilares tradicionales también se nos han ido abajo. Sí, es un poco lo que estábamos comentando, ¿no? Que cuando tú entres en un proceso de este estilo, tú no puedes meterte o no puedes estar en cualquier valor. Pues mira, yo creo que quizá yéndonos hacia valores mucho más fuera de índice, que no tengan ese mapa tan visible de índice, que yo creo que puede ser una opción, irnos a valores que sepamos que los beneficios más o menos van a estar en línea, que no estén excesivamente caros, aunque nos puedan castigar. Eso nos va a permitir por lo menos beneficiarnos con respecto a lo que hagan los índices. En términos generales, sabemos que en un proceso como este es muy difícil. Puedes batir al índice, pero que ganes dinero cuanto menos es complicado, ¿no? Alfonso, y la última pregunta, como cada vez que vienes me gustaría hacértela desde un sentido práctico. Dirígete al ahorrador, no a tus clientes o tipología de clientes, ni a los inversores más profesionales que nos escuchan esencialmente, pero algún ahorrador también nos consta dentro de la audiencia de este podcast. ¿Qué puede hacer? O sea, realmente, planteo la pregunta así de cruda porque nos las trasladan así. O sea, ¿qué hago? Claro. ¿Qué podemos hacer? Teniendo en cuenta lo que decimos siempre, que esto es un medio de comunicación y que lo primero que decimos es que vayan a los asesores financieros. Efectivamente. Pero desde un medio de comunicación y con tu expertise, ¿qué podemos decirle a nuestros colegas, los ahorradores? Bueno, yo en principio creo que lo que tenemos que ser es estar tranquilos en cuanto a que normalmente las bolsas suelen recuperar las pérdidas. También es cierto que si uno está planteándose ahora entrar, creo que lo que tiene que hacer es ser prudente, ser paciente. Ya veremos veremos las oportunidades de verdad. Cuando la gente quiera huir completamente es un momento bueno para entrar en bolsa, porque aunque sufras un poquito por el camino, normalmente son los momentos mejores, ¿no? Aunque parezca que estoy diciendo nada contracorriente, pero hay en estos momentos de esa tensión, de esa incertidumbre, es lo que suele producirse. Al que está posicionado, pues creo que tiene que mirar bien la cartera, tiene que ir a su asesor, que le informe, que le mire bien la cartera, evitar todos aquellos sectores o áreas donde realmente puede tener una caída más fuerte o puede tener un riesgo mayor, simplemente para intentar minimizar esos daños que puedan hacer. Y bueno, y esperar. Yo creo que, como hemos hablado al principio, que la liquidez es un activo, aunque parezca mentira y con una inflación como la que tenemos, es un activo negativo, pero es un activo negativo que nos Bueno, que si estás en liquidez estás perdiendo solo el 10%. Exactamente. Me parece que vamos no he sacado números, pero en el Nasdaq vamos al menos 20, creo, sí, me parece. Exactamente. No, están en bear market todos los índices, menos el Dow. Sí. A día de hoy, el FTSE, que tampoco está, creo que está en una -6 o una cosa así. Estamos en esos niveles. Pero que en cualquier caso es tu inflación más lo que pierda el índice. Esto también para que los ahorradores lo tengan claro. Es decir, al final, como estamos diciendo desde que hemos vuelto de vacaciones, este año va de perder la menor cantidad de dinero posible, no de ganar. Entonces, estamos en liquidez porque solo perdemos la inflación. Nada más. Mi misión simplemente siempre es preservar el capital. Entonces, para preservar el capital, tengo que anticipar aquellos acontecimientos de mayor riesgo que puede traer el mercado, minimizando los daños. Entonces, bueno, pues en un escenario como el actual de -20,
pues estar en un +3, un -3, un -4, un -5 es un escenario muy positivo en cuanto a lo que es resultado con respecto a los índices. No es positivo en cuanto a los dueños del dinero, pero claro, estar en un año tan complicado como este, porque solamente hay realmente un activo donde tú puedes ganar dinero, que es en el dólar. En el resto de activos todos es perder. Entonces, y el dólar quizá ya está demasiado alto, ¿no? Y el dólar, bueno, pues le puede quedar, mira, yo creo que le puede quedar una caída hasta 0,80 más o menos, pero yo aquí no me juego los duros. Yo prefiero esperar, ver si realmente se nos va hasta ahí, y bueno, creo que hay otros activos con los que nos podemos beneficiar de ese movimiento del dólar, como pueden ser las letras que estábamos hablando, americanas, etcétera. Este tipo de activos nos pueden servir como un poco de salvamento. Y también hay momentos donde veremos los índices bursátiles pues con movimientos muy rápidos, de subidas, etcétera. Bueno, hay que estar muy atento también a los volúmenes, que hasta ahora todavía no hemos visto un volumen muy alto. Eso es otra señal de capitulación. Entonces, bueno, son pequeñas señales que nosotros tenemos que seguir, y ahí nos va dando un momento de entrada. Te he dicho que era la última pregunta, pero mentía, era la penúltima. Haz todas las que quieras, estoy encantado. Porque quiero aprovechar tu conocimiento a ver si te animas. Finanzas.com proyectó hace 15 días, 20 días aproximadamente, que el mercado inmobiliario en España caería a partir de enero del orden del 5%. Días después el BCE publicó sus informes, que evidentemente están mucho mejor trabajados que los nuestros, señalando una caída media del sector inmobiliario del 9%, hablando evidentemente para toda la zona del euro. Por tanto, si te animas, ¿cómo ves al inmobiliario? Pues mira, te lo voy a decir con lo que yo tengo recomendado para mis clientes, y es que estamos reduciendo la cartera inmobiliaria. ¿Alineado con esto? Alineado completamente. Creo que estamos en modo... Llevamos vendiendo todo el año, ¿no? Estamos yo creo que en un punto, no de burbuja, pero en un punto donde la subida de los tipos de interés nos va a hacer que la financiación sea mucho más cara. Y eso nos va a llevar a que hay determinados activos que pueden sufrir, sobre todo aquellos... el inmobiliario para mí es como una pirámide, ¿no? Donde cuantos más activos estás, cuando tú estás con tu cartera de activos más en la parte más abajo, quiere decir que compites con más gente. Claro. Con lo cual la probabilidad de riesgo de tu cartera de que pierdas dinero es mayor, porque tienes más competencia, ¿no? Conforme vayamos hacia arriba, hacia la punta, pues siempre es menos, más elitista. En fin, esto no es nada nuevo. Entonces, creo que hay que seguir en esa fase de reducción de activos inmobiliarios y esperar, porque el activo inmobiliario es un activo muy agradecido cuando lo cogemos en un momento... En un buen precio. En un buen precio. Y tenemos que tener en cuenta de todo el movimiento que hemos tenido desde 2008 de subidas de precios, que es un poco lo que le ha pasado a la bolsa, y que caídas, como está pasando ahora a la bolsa, de 20-25%, cuando hay índices como los americanos que han multiplicado por 3, bueno, pues un 300 te cae un 20, pues tampoco estás tan lejos del máximo. Es decir, que no es dramático, es dramático en el año, ¿no? Pues en el inmobiliario nos pasa lo mismo. Entonces yo creo que ahora mismo vender y esperar es la mejor recomendación que puedo dar a la gente. En todo caso, para la audiencia que no leyó esa proyección de finanzas.com, mal hecho, pero bueno, se lo voy a recordar, evidentemente estábamos descartando cualquier escenario de burbuja, porque no estábamos, ni nosotros, ni ninguna casa de análisis está proyectando o está previendo que caigan los precios 50, 60 y hasta 70%, que es lo que vimos cuando estalló la burbuja. Es un efecto de subidas de tipos de interés. Para mí no tiene más. En nuestro caso, además, seguimos el relato que justo señalabas tú. Evidentemente habrá una caída de la demanda por las complicaciones de la financiación, arrastradas del incremento de los tipos de interés, que sí que vemos que hay casi una correlación inmediata en el Euribor. Eso es, pero vamos, van de la mano. Sí. Y además se le junta con el tema de materiales, es decir, las dificultades para encontrar materiales hace que todo se retrase y retrotrae completamente la inversión en este aspecto. Nos tranquilizaba también el estado de salud del parque inmobiliario, que tampoco es comparable con el 2008. No, y los bancos que, bueno, en esto... Tienen otro tono. He hablado con ellos bastante, no han cometido ninguna cosa alocada, ni hay una situación donde hayamos hecho paquetes de
de préstamos ni cosas similares. Es decir, olvidémonos completamente de ese aspecto. Lo que vamos es a una subida de tipos de interés, que eso nos va a hacer daño, más luego pues probablemente si entramos en una recesión, una ralentización de la economía y por lo tanto de la inversión. Alfonso, nos amenazan desde el control de realización con agredirnos Qué con lástima. algo contundente. Qué lástima. Entonces, si te parece, te invitamos, como siempre, ya sabes que estás invitadísimo a venir aquí la tarde que te apetezca. Muchísimas gracias. Siempre es instructivo estar contigo. Muchísimas gracias a Finanzas.com, que siempre que me siento en mi casa porque es mi casa, y a ti, Ismael, por esta entrevista tan agradable como la que hemos tenido hoy. Pues nada, muchísimas gracias a por vosotros. hacer podcasting con nosotros esta tarde, y a vosotros, amigos inversores y ahorradores, que cada vez os estáis apuntando más a nuestros podcasts, que también os damos la bienvenida. Os esperamos mañana al cierre de los mercados. Sabéis que los viernes tradicionalmente dedicamos los cierres a pasar el prisma criptográfico, a ver qué tal lo están haciendo las criptodivisas. Estaréis con Pepe Jiménez y Rafa Ares, y si os apetece y queréis, nos reencontramos el lunes con Josep Codina. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo y hasta la próxima.